Señor sea la gloria. Al Señor sea la alabanza. Bienvenidos en este día a este lugar para adorar el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlo a que esta mañana disponga su vida para Dios. A que esta mañana nos gocemos en la presencia del Señor Jesús. Y vamos a hacerlo cantándole a Él con alegría, con gozo en nuestro corazón. La Biblia dice: pueblos todos, batid las manos y aclamad a Dios con voz de júbilo. Y creo que hemos venido a eso en esta mañana, a aclamar a Dios con voz de júbilo, con alegría, con alabanza salida de nuestro corazón. Hay cuantos trajeron sus palmas para batirlas a Dios. Esta es una reunión de vivos y no de muertos. Amén. Así que quiero invitarlo a que bata sus palmas para Dios en este día. Vamos a cantar con alegría al Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí se da libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos explicar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí se da libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos explicar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Los locos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. En ese nombre y bautizado y recibido el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí se encuentra libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos explicar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde se encuentra libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos explicar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor Jesús. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor Jesús. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aquí se da libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos explicar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aquí se da libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos explicar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor Jesús. Aquí sentimos
Señor sea la alabanza esta mañana. Vamos a seguirnos gozando en el Señor esta mañana. Quiero saludarles a todos, a los que están con nosotros esta mañana aquí, a los que están a través de Facebook. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús a esta celebración donde exaltamos el nombre más grande que hay. Vamos a declarar que Él es el vencedor. El león de Judá ha venido para vencer. 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 Por eso no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, por eso no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, Él me salvó, Él me rescató, Él mi vida cambió, y aquí estoy. Él me sanó, Él me restauró, Él mi vida cambió, y aquí estoy. Por eso no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, por eso no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Por eso no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, por eso no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, por eso no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, por eso no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, Gloria a Dios, al Señor sea la gloria. Amén. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta mañana. Y vamos a hacer una oración. Esta mañana vamos a orar al Señor por todas las necesidades que hay. Amén. Vamos a orar por la fundación. Miren, muchachos de la fundación que están aquí. Quizás muchos de los que están aquí están porque les tocó venir, otros porque sienten venir. Amén. Amén. Pero yo le quiero decir una cosa.
En usted está la solución. O sale adelante o fracasa. La fundación lo único que quiere es ayudarle a que usted supere la crisis. La iglesia lo único que quiere es ayudarle a que usted supere la crisis y conozca al verdadero Dios y la vida eterna y pueda ser libre. Pero en usted está el que sale adelante o fracasa. La culpa no es ni del director ni de quienes le colaboran al director en la fundación. La culpa no es de nadie. Somos nosotros mismos los responsables de nuestras actitudes, de nuestras acciones. Vamos a orar para que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios obre libertad internamente en cada corazón, en cada vida. Que uno levanta sus manos y quiero hablar con alguien que quiera cambiar. Si usted quiere cambiar de verdad, levante sus manos en señal de que quiere hacerlo. Y dígale: Dios, aquí estoy esta mañana, porque quiero cambiar, porque quiero ser diferente, porque quiero ser libre de este vicio, porque quiero ser libre de esta situación, porque quiero ser un hombre distinto, porque quiero actuar diferente, porque sé que solo tu poder es el único que me puede liberar de esto. Levanta tus manos y dile: Señor, en tus manos hoy estamos, Padre, reconociendo tu poder, tu grandeza. Señor, no hay nadie que pueda liberarnos sino tú. Tú eres quien tiene el poder, quien tiene la autoridad para romper el yugo de la esclavitud en el pecado. Tú eres quien tiene toda la autoridad para desatar toda ligadura en mi vida, para deshacer toda obra del enemigo. Hoy declaro, Señor, sobre la vida de estos jóvenes de la fundación, sobre la vida de las personas que vienen a este lugar, que nos están viendo a través de Facebook, Señor. Declaro libertad en el nombre poderoso de Jesús. Tu sangre, Señor, tiene poder aún. Sigue teniendo el mismo efecto, porque tú eres el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Y tu obra de redención, Señor, sigue teniendo poder. Esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús declaramos libertad. Padre, te pido por cada joven que está con nosotros aquí, cada persona, Señor, que tú seas liberando su vida, transformando su vida. Esta mañana, en el nombre de Jesús, resisto toda obra del enemigo, toda duda, toda obra de maldad. Declaro inoperante en la vida de estos muchachos todo ese yugo de esclavitud. Hoy declaro que hay libertad en el nombre de Jesús para ellos. Amén y amén. Al Señor sea la gloria. Amén. Estén cómodos, tengan la bondad. Esta mañana es una mañana que Dios nos regala para disfrutar de su bendición. Quizás algunos quisieran haberse quedado durmiendo. ¿Cuánto les hubiera gustado haberse quedado durmiendo? Amén, amén. A mí me gusta. ¿Ah? A mí. A veces estamos cansados la semana y queremos quedarnos descansando, pero sacar este día para estar con el Señor es una tremenda bendición. Amén. Por eso, estar aquí no es una casualidad, estar aquí es una bendición que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha otorgado a todos nosotros por su gracia. Otros ya no están ni aquí ni en ninguna parte y se fueron sin esperanza de salvación, pero nosotros tenemos aquí una gran esperanza
de salvación. Quiero compartirles la palabra de Dios esta mañana. Quiero invitarlos a que entremos a la enseñanza de una vez. Y hoy quiero hablarles de un tema que tiene mucha trascendencia para la salvación, y es acerca del bautismo en el nombre de Jesús. Hay una cosa bien importante para los que quieren ser salvos. ¿Cuántos de los que hay aquí quieren ser salvos? ¿Usted entiende de qué tiene que ser salvo? ¿Ah? ¿De qué tenemos que ser salvos? Nuestros delitos, pecados. ¿Qué ocurre si continuamos viviendo en el pecado? El pago del pecado es la muerte. Viene la muerte, la perdición. Eso no es lo que Dios quiere con nosotros. Muchas personas hacen el pecado y son conscientes de que si mueren así se van a perder. Pero el que quiere ser salvo, sencillamente recibe el beneficio que le dan para ser salvo. Amén. Y quiero hoy compartir con ustedes la palabra. Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo capítulo 28, verso 19. ¿Ya lo encontraron? Amén. Vamos a esperar que todos lo encuentren. Reitero mi saludo para los que están a través de internet con nosotros. Saludamos al hermano Martín Pérez. Un abrazo en el nombre del Señor Jesús. Deseamos que Dios siga bendiciendo su ministerio. Vamos a leer la palabra. John Jairo Tobón también, un abrazo. Que Dios bendiga su vida, su familia. Esta mañana quiero invitarlos a que estemos muy centrados en la palabra. Hay una gran necesidad. Hoy en día hay cantidad de religiones donde la gente con la que uno habla le dice: pastor, yo también soy cristiano, yo también sigo a Dios. Pero hay algo bien importante, y es que para ser salvos hay que cumplir con el mandamiento de Dios, y es el ser bautizados para el perdón de pecados, como dice la Biblia. No como dicen las religiones, sino como dice la Biblia. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oiga bien, es una comisión de parte de Dios que fue dada después de la resurrección. Cuando Jesús resucitó, en el verso 18 se aparece a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El mandato de Jesús es ir y hacer discípulos. Recuerde que un discípulo es más que un cristiano. Cristiano es el que dice creer en Cristo, pero discípulo es el que sigue a Cristo. Y hay una gran diferencia entre ser cristiano y ser discípulo. En el mundo hay muchos cristianos,
Y son todos los que a uno le dicen, yo sigo a Cristo, yo voy a tal iglesia, pero hay pocos discípulos. El discípulo es el que anda de acuerdo a la enseñanza que Cristo estableció. El discípulo es el que sigue las pisadas de su maestro. El discípulo es el que imita a su maestro. Es el que anda de acuerdo a lo que su maestro establece. Y nuestro maestro se llama Jesús. Y nuestro maestro nos dio una enseñanza no solamente con su palabra, sino con su propia vida. Porque el maestro que tiene la iglesia no es un maestro que simplemente expresa palabras, es un maestro que con su estilo de vida nos enseñó a nosotros cómo teníamos que vivir en este mundo para poder ser sus discípulos. Así que una de las enseñanzas claras que Él nos dejó fue la enseñanza del bautismo. Y aparte de ello, Él no solamente lo dijo, sino que lo practicó para darnos el ejemplo a nosotros. Por eso quien hoy pretenda ser un maestro, quien hoy pretenda enseñar la palabra, debe de enseñarla con su propio estilo de vida. Debe de enseñarla con hechos, con vivencias. Y el tema del bautismo en agua por mucho tiempo ha sido considerado un gran asunto, y sin duda que así lo es, porque la Biblia lo registra, y ha sido hecho importante por muchos líderes eclesiásticos en tiempos pasados y en este tiempo actual. Por eso en el día de hoy, en el estudio que vamos a tener sobre el bautismo, vamos a considerar primeramente su importancia. O sea, la necesidad. Esto no es una cuestión religiosa. Esto es que tiene una importancia. Hay una necesidad de ser bautizados en agua para el perdón de nuestros pecados. La salvación no se adquiere por el simple hecho de ir a una iglesia. La salvación no se adquiere por el simple hecho de coger una Biblia y ir a una iglesia a cantar unos coros y estar allí con algunos hermanos. La salvación se recibe por fe, pero hay que someterse a la obediencia, a la palabra, al mandamiento de Dios. La importancia del bautismo en agua para nosotros en este día. El bautismo en agua es una ordenanza instituida por el Señor Jesús. Y si no es importante en el plan de Dios, como pueden pensarlo algunos, ¿por qué Jesús lo ordenó? Si no fuese importante el bautismo, Jesús no lo hubiese ordenado. Y Él dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Porque el bautismo es importante. Ahora, Pedro siguió esa ordenanza cuando dijo en Hechos 2:38, bautícese cada uno de vosotros. Y aquí quiero hacer un énfasis en algo. Algunos de los que están aquí me están escuchando, estarán pensando, pero yo fui bautizado cuando nací. La ordenanza de Pedro es clara. Bautícese cada uno. O sea, cada uno tome la decisión. ¿Un niño puede tomar una decisión? No. Pero un adulto sí. Una persona consciente sí. Puede tomar la decisión. El niño no puede tomar decisiones. Él no lo puede hacer. Pero una persona adulta, consciente de lo bueno y de lo malo, sí lo puede hacer. Por eso Pedro le predicó a gente que podía razonar, que podía entender su condición delante de Dios. Y les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo
Ahora, si usted va más allá, en la casa de Cornelio, Pedro mandó bautizar a los gentiles. Porque mientras escuchaban la palabra, Hechos 10:48, mientras escuchaban la palabra que Pedro les predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Así que Pedro mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Y es bien importante. Y hay dos cosas sobre la importancia del bautismo en agua que debemos de recordar y tener presente siempre. Primeramente, que todo lo que Cristo estableció y ordenó, definitivamente, ya sea que lo entendamos o no lo entendamos, jamás puede ser de poca importancia, porque fue Cristo quien lo estableció. Segundo, Cristo y los apóstoles mostraron la importancia, la gran importancia de esta ordenanza. Y si no fuese así, la Biblia lo registra y me parece que es de suma importancia. ¿Cuántos queremos seguir las pisadas de Cristo? Amén. Y para seguir las pisadas de Cristo hay que dar los pasos que Él dio. Y la Biblia dice que Jesús andó por muchos kilómetros para ser bautizado, aunque Él era sin pecado. Pero vamos a mirar el por qué Él lo hizo. Jesús dijo: porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Quiere mirar la cita bíblica? Mateo capítulo 3, verso 13 al verso 16. Dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, dice, subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hay algo importante. Es cierto que el agua no tiene ninguna virtud en sí para salvarnos. El agua no tiene ninguna virtud en sí para salvarnos. Pero Dios ha escogido incluirla en su plan de salvación. Y Pedro lo explica cuando dice: el bautismo ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es lo que dice Pedro en su primera carta, el capítulo 3, verso 21. Y según Lucas capítulo 7 y el verso 30, hallamos que los fariseos, los intérpretes de la ley, quienes decían que tenían la ley y que la practicaban, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados. Ellos rechazaron toda esa enseñanza, toda esa doctrina. Ahora notemos algo. ¿Cómo, si el bautismo es tan importante, cómo es el modo de bautizar? Según las Sagradas Escrituras, que es la que nos rige a nosotros, los hijos de Dios, entonces hay algo bien interesante. Según las Sagradas Escrituras, el modo correcto de bautizar es por inmersión. Es el modo correcto, por inmersión. Y Jesús, después que fue bautizado, dice la Biblia, subió luego del agua. Lo que significa que el bautismo
debe de ser por inmersión. Inmersión. Subió luego del agua. Jesús. No habla de otra persona, habla de Jesús, que fue quien estableció el bautismo y quien nos dio el ejemplo de que debemos ser bautizados y la forma en que debemos de ser bautizados. Amén. Mateo capítulo 3, verso 16 dice: y descendieron ambos al agua. Esa escritura que les acabo de citar es la de Mateo 3:16. Ahora les quiero citar la otra, Hechos 8:38. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El bautismo, la forma de bautizar es por inmersión, sumergiendo a las personas en el agua, porque tiene una representación importante de lo que es muerte, sepultura y resurrección. ¿Lucas qué? La última Y ahora, Lucas 7:30. Felipe fue bautizado en agua también. El eunuco, cuando Felipe le predicó la palabra, le explicó lo que estaba leyendo. Ahora, ese bautismo tiene una representación, como les digo, con la muerte, sepultura y resurrección. Por eso es tan importante el bautismo en el plan de la salvación. Y Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo le quiero invitar a que entendamos algo. Cuando uno se muere, ¿a dónde lo llevan? No lo ponen en la sala de la casa, no lo disecan y lo ponen allá porque era tan buena persona. Cuando uno se muere, lo llevan al sepulcro. Y en el sepulcro lo sepultan. Jamás se vuelve a ver la persona que muere, porque es sepultada. Ahora, el bautismo tiene una representación de muerte, sepultura y resurrección. ¿Quiénes deben ser bautizados en esa forma que la Biblia enseña? Deben ser bautizados los que han muerto ya al pecado, los que se han arrepentido. Usted no puede ser bautizado por entrar en la moda o pertenecer simplemente a una organización cristiana. Usted lo que necesita es entender por qué el bautismo. ¿Cuál es la razón del bautismo? Si el bautismo se hace por inmersión, es porque hay una razón. Yo no puedo enterrar a un vivo, ¿o sí? Lo correcto es enterrar a un muerto. Amén, amén. O sea que el que se va a bautizar debe de morirse al pecado. Debe de morir a esa vieja vida para poder ser sepultado con Cristo en el bautismo. ¿Me doy a entender? Hay gente que se ha bautizado sin morirse al pecado. Y se bautiza porque en la iglesia cantan bonito. Se bautiza porque es muy amigo del pastor. Se bautiza porque en la casa lo presionaron a que lo hiciera, pero no porque lo haya entendido plenamente. Entonces se bautiza y sigue siendo mentiroso, sigue siendo chismoso, sigue siendo maldiciente, sigue siendo engañador, sigue practicando el adulterio, la fornicación, pero se bautizó. Y entonces muchos pastores se llenan la boca diciendo: he bautizado tantas personas, pero realmente esas personas que bautizaron sí se identificaron con Cristo en su muerte, sí murieron para poder ser sepultados. Entonces por eso es que hay iglesias llenas de gente, pero de gente que no se ha convertido a Dios, porque no han entendido el bautismo. En otras palabras, les han pegado un baño, pero ellos no tienen la conciencia plena de qué fue lo que hicieron. ¿No voy a entender? Pero el bautismo por inmersión representa muerte y sepultura.
O sea que el que nace del bautismo debe ser una persona nueva. ¿Me doy a entender? Amén. El cadáver no es enterrado con solo ponerlo sobre la tierra, hay que sepultarlo. ¿Sí o no? Amén. Hay que sepultarlo y echarle tierrita encima. Por eso el agua representa, al sumergir la persona, representa sepultura, que allá queda sepultado ese viejo hombre, ese que decía malas palabras, ese que blasfemaba, ese que robaba, ese que metía vicio, ese que hacía tantas cosas, queda sepultado allá, queda allá y ya no vive más si la persona realmente murió. Por eso el arrepentimiento nos identifica con la muerte de Cristo. Y yo no puedo bautizar a una persona que no se ha arrepentido. Yo estuve en un lugar donde un muchacho que llegó a la iglesia, muy querido el muchacho, muy amable, y se hizo muy amigo de la familia pastoral y los hermanos de la iglesia. Empezó a asistir y empezó las doctrinas para el bautismo. Y cuando teníamos los bautismos, íbamos a bautizar como unos 10. Él estaba en la doctrina, me dijo, pastor, ¿y yo qué? Yo le dije, usted todavía no. Pastor, ¿por qué? Porque usted no se ha arrepentido. La gente no se puede bautizar por bautizarse. Esto es algo serio. Esto es algo que tiene trascendencia a la eternidad. Entonces le dije, siga la doctrina, pero todavía no se puede bautizar, usted no se ha arrepentido. Al siguiente bautismo, estaba el muchacho y me dijo, pastor, ahora sí. Yo le dije, a usted todavía le falta. Todavía le falta. Entonces el hombre me dijo, pastor, ¿y si me muero? Entonces ya me cogió por el dedo y me dije, lo voy a bautizar, pero voy a estar encima de usted, porque usted necesita cambiar. Y lo bauticé, y estuve ahí, y el hombre marchando. El día que me trasladaron, se fue conmigo, estuvo 4 días conmigo allá, se volvió, y a los 15 días se apartó. Porque ya no estaba el pastor martillándole, porque es que esto no es cuestión de que nos tengan que martillar. Y se apartó. Duró 2 años apartado, y Dios es tan bueno que le concedió volver. Amén. Y a los 2 años volvió y se consagró el muchacho. Y a los 15 días de estar consagrado, le dio dolor de cabeza y se murió. Dios le dio la oportunidad. Lo que quiero ilustrar con esto es que nosotros no podemos bautizarnos por bautizarnos. A mí como pastor me interesa bautizar gente y que entre gente al reino de Dios, claro, pero no podemos estar bautizando a todo el mundo porque sí, sin que hayan entendido la importancia del bautismo, el por qué se tienen que bautizar. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿cuál es la fórmula para bautizar? Jesús mandó a sus discípulos a hacer discípulos en todas las naciones y bautizándolos, y aquí viene la fórmula. Jesús no habló de un plural, Jesús habló de un singular, bautizándolos en el nombre. ¿Usted sabe qué es el nombre? A ver, ¿cuántos aquí son padres? Amén. ¿Cuántos son hijos? Amén. ¿Y cuántos tienen espíritu de vida? Amén. Yo no puedo llamarlo a usted y decirle padre, porque usted no me llama padre, ¿o sí? ¿Usted cómo se llama? Hernán. ¿Se llama padre? No. ¿Se llama hijo? Tampoco. Espíritu, tampoco. Tiene un nombre que lo identifica. Usted puede ser padre,
es hijo y tiene un espíritu, pero tiene un nombre que lo identifica. ¿Me estoy dando a entender? Por eso cuando Jesús dio la comisión de bautizar, la fórmula de bautizar fue en singular y no en plural. Por eso dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre. Y es ahí, gramaticalmente, une en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fórmula gramatical con esa Y no separa, une a la persona, une la frase, perdón. Así que cuando dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no está hablando de bautizarlo en 3 títulos, está hablando de un nombre. ¿Me doy a entender? Amén. Está hablando de un nombre. Ese Padre, que es Hijo y que es Espíritu, tiene un nombre. ¿Me doy a entender? Amén. Él no nos mandó a usar la fórmula de los títulos. Él les mandó bautizar en el nombre. Y la palabra nombre, que es usada aquí en singular, es el foco de esta gran comisión. Amén. Amén. Los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo describen simplemente las relaciones de Dios con la humanidad. Él es Padre en la creación, Él es Hijo en la redención, muriendo por nuestros pecados, y es Espíritu Santo en la regeneración. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Pero no son el nombre supremo de Dios, son manifestaciones. Amén. Amén. Pero no son el nombre supremo de nuestro Salvador. El nombre supremo del Salvador es Jesús. Hechos capítulo 4, el verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que la fórmula del bautismo, según la Biblia, es en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús nos revela a nosotros primero las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso usted, para ser salvo, necesita ser bautizado en el nombre de Jesús. Pero debe de entender por qué y sentir la necesidad. Jamás se vaya a bautizar porque el pastor le diga. Bautícese porque usted lo ha entendido y lo siente. Jamás se vaya a bautizar porque un amigo lo impulsó a hacerlo. Bautícese porque usted lo entiende y siente esa necesidad. Amén. Amén. Ahora, el ángel del Señor instruyó a José cuando le dijo: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús es el nombre salvador. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Ahora, si usted va a Mateo 1:21, encontrará esta declaración que Dios dio a través del ángel. Y en San Juan 5:43, Jesús mismo dijo, y oiga bien porque aquí está el nombre del Padre. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Entonces, ¿cómo se llama el Padre? Jesús. ¿Y quién estaba diciendo era quién? El Hijo. ¿Quién es que se repite? Jesús vino diciendo: yo he venido en nombre de mi Padre.
San Juan 5:43. ¿Eso qué significa? Que el Padre es el mismo. ¿Sí me doy a entender? Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Juan 14:26. Ahí está el nombre del Espíritu Santo, Jesús. Así que cuando bautizamos en el nombre de Jesús, estamos honrando la divinidad. ¿Me voy a entender? Porque en Jesús, según el apóstol Pablo lo describe en Colosenses 2:9, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Por eso cuando sobre mí se invoca el nombre de Jesús, están invocando el nombre del que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y en el único nombre del cual hay salvación. Si a usted lo bautizaron Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted está mal bautizado. Usted necesita que le invoquen el nombre. ¿Sí, Señor? Porque el nombre es el que tiene validez. Yo no voy a vender una casa y en la escritura que hago firma el Padre, no, eso no sirve. O firma el Hijo, o firma el Espíritu, no. Pero si yo digo firma John Javes, eso tiene validez porque hay una representación y el nombre representa la presencia de Dios. Por eso es tan importante el bautismo en el nombre de Jesús. En Lucas 24, 45 y 47 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, oiga bien, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Sí dice así su Biblia? ¿O es solo la mía? ¿Lucas qué? Lucas capítulo 24, verso 45 al 47. Mire, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y la Biblia nos dice que Jesús les abrió el entendimiento. ¿A quiénes? A sus discípulos. Porque Jesús antes de la ascensión les dio la comisión y fue necesario que les abriera el entendimiento para que ellos pudieran entender. Por eso cuando predicó Pedro allá en Jerusalén a los judíos, ya había recibido la comisión. Y Pedro predicó y les dijo: arrepiéntase y bautízase en el nombre de Jesús. Ninguno se paró y le dijo: oiga Pedro, usted está equivocado. El Señor dijo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno le refutó y todos estaban ahí. Lo que pasa es que Dios les abrió el entendimiento y ellos comprendieron que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era Jesús. Por eso Pedro mandó bautizarles en el nombre de Jesús, porque el Señor les abrió el entendimiento. Y hoy muchos necesitan la misma operación para que entiendan las escrituras, que tengan esa revelación, que se les abra el entendimiento. Y Jesús dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Aquí viene la importancia de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en el verso 47. ¿Qué dice el verso 47? Si usted quiere leerlo. Y que predicase su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Israel. Bueno, ahí está la importancia. Nos describe la comisión que Jesús dijo: que se predicase en su nombre. Por eso a nosotros algunos nos llaman Jesús solos, porque predicamos en el nombre de Jesús. Pero es que Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu. Nosotros sí creemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí lo creemos, pero no como tres personas, sino como tres manifestaciones del único Dios verdadero. ¿Me voy a entender?
Aquí no estamos negando al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu. Son manifestaciones de Dios, pero Él es uno solo. Una cosa es que Él tenga manifestaciones, pero Él es uno solo. Usted es un hombre, pero usted tiene muchas funciones. Puede ser padre, es hijo, tiene espíritu, puede ser nieto, puede ser amigo, puede ser hermano, pero usted tiene un nombre. ¿O me equivoco? Amén, amén. Con el que usted se identifica. Así que Dios es igual. Esas son manifestaciones de Dios, pero Él es uno solo. Y como es uno solo, tiene un solo nombre. Amén. Amén. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso Pedro no vaciló al predicar y a decir: bautícense en el nombre de Jesús. Amén. Para el perdón de los pecados. El nombre, hermanos, es importantísimo a la hora del bautismo. Ahora, ¿quiere usted saber cuántos bautismos se hicieron bíblicamente en el nombre de Jesús? Le voy a mostrar por la Biblia. Por eso nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, porque ese es el bautismo verdadero que la Biblia enseña. Dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si usted sigue leyendo Hechos 2:38, se añadieron como 3,000 personas y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, si usted va al libro de Hechos, Hechos 2:41, si usted va al libro de Hechos, usted encontrará que la iglesia primitiva tuvo su origen allí y todos los bautizados fueron en el nombre de Jesús. Algunos dicen que Pedro les mandó bautizarse en ese nombre porque eran judíos y la ordenanza era para los judíos. Por eso, porque el texto decía: comenzando desde Jerusalén. Entonces algunos dicen que era solo para los judíos, pero yo les voy a mostrar bíblicamente que no fue solo para los judíos. No fue solo para los judíos. Cuando vamos al libro de Hechos capítulo 10 verso 48, entendemos que también fueron gentiles los que se bautizaron en el nombre de Jesús. Vamos a mirar esto por la palabra de Dios. En la casa de Cornelio, que era gentil, no era judío. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pedro mandó bautizarles en el nombre ¿de quién? Del Señor Jesús. Ahora, yo quiero decirle algo. Si Pedro se equivocó el día de Pentecostés cuando predicó el primer sermón, seguramente tuvo mucho tiempo para corregir su error. Antes de irse a la casa de Cornelio, pero en la casa de Cornelio le mandó bautizarse también en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿se equivocó Pedro el día de Pentecostés? No. Y además le fue revelado a Ellos Cornelio. tenían la revelación del Espíritu. Amén, amén. Por eso Jesús dice en la Biblia que les abrió el entendimiento. Y eso es lo que muchas personas hoy necesitan recibir, que se les abra el entendimiento. Notemos que cuando los oyentes fueron compungidos por el mensaje de Pedro, que tocó su corazón, fue donde dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y luego de Pedro les dijo: bautice, arrepiéntase y bautice de cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Este bautismo está incluyendo el mandamiento de Mateo 28:19. Ahora, yo quiero decirles algo. En el libro de los Hechos, el capítulo 8, usted encuentra cuando se le predica a los samaritanos, también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y los samaritanos no eran judíos, pero a ellos se les predicó y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Amén.
Dice la Biblia, Hechos 8:5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El verso 12 dice: había sido bautizados en el nombre de Jesús. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Si usted mira en Hechos 8:16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Todavía no habían descendido sobre ellos el Espíritu Santo, pero fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver, ya para ir terminando, cómo el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, bautizaba. Él fue a Éfeso, capítulo 19 de Hechos, muchos años después del Pentecostés. Pablo fue a Éfeso y halló ahí a unos discípulos de Juan el Bautista y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué pues fuiste bautizado?, les dijo Pablo. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento para que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, 2 al 5. Note bien, aunque ya fueron bautizados estos discípulos por Juan para arrepentimiento, les fue necesario ser bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Y ya habían sido bautizados por Juan, pero Juan no invocó ningún nombre. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero sobre ellos no se invocó el nombre. Por eso Pablo los bautizó en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que Pablo tampoco cambió la fórmula bautismal. Cuando bautizó a Lidia en su casa, Hechos 16, 14 al 15, no cambió la fórmula bautismal. Al carcelero de Filipos lo bautizó también de la misma manera. No cambió la fórmula. Y si usted va al capítulo 22 de los Hechos, él mismo fue bautizado en el nombre de Jesús, Pablo. Por eso cuando el carcelero le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo?, Pablo, que estaba con Silas, les dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa salvación de la que les hablaba ahí era de la muerte, porque el carcelero, cuando alguien se volaba o pasaba algo, el carcelero tenía que pagar con su vida y la de su familia. Pero Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y se salvaron de la muerte, pero aceptaron a Cristo. Ahora, note algo que es bien interesante para nosotros. ¿Usted desea la salvación? Amén. Creo que lo que necesita es poner en práctica la palabra y tomar la decisión de arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Ahora, Colosenses 3:17 dice, si tiene la Biblia, ábrala para que juzgue lo que le voy a decir. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que el bautismo en agua, ¿sí dice así su Biblia o no?
Colosenses 3:17. ¿Ya me encontraron? Ahora, el bautismo en agua se hace, primero se hace en palabra y en hecho. Y no podemos pasar por alto este mandamiento a la iglesia del Señor. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Ahora, la iglesia tiene que estar edificada sobre el fundamento apostólico, y esta fue la doctrina apostólica. Esta es la doctrina que enseñaron los apóstoles. ¿Y qué dice la Biblia en Efesios 2:20? Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles no solamente predicaban el bautismo en el nombre de Jesús, sino que lo practicaban también. Y en ninguna parte de la Biblia se puede hallar donde bautizaban usando las palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jamás lo hicieron así. Les hallamos siempre bautizando en el nombre del Señor Jesucristo, cumpliendo así el mandamiento que está escrito en Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, utilizando el nombre. Amén. Amén. Así que, si queremos la salvación, necesitamos cumplir con el mandamiento de Dios. Cuando usted quiere entrar a una empresa, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Allá usted llega a la empresa y dice, yo vengo a trabajar aquí. No, un momentito. ¿Qué sabe hacer? Los requisitos son estos. Luego exámenes. ¿Ah? Se somete a los requisitos que tiene para entrar a la empresa. Usted tiene que cumplirlos y llenar todas las condiciones, ¿o me equivoco? Amén. ¿Usted quiere entrar al cielo? ¿Quiere ser salvo? Entonces llene las condiciones que Dios le exige. Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y eso le produce a usted que reciba el don del Espíritu Santo. Recibirá la salvación. Pero hay que someterse a los requisitos de Dios. Hay gente que quiere ser salva de cualquier manera. Hay gente que quiere ser salva cuando va a cualquier iglesia, pero sin someterse a la palabra. Si usted quiere ser salvo, sométase a la palabra, y esta palabra le salvará. Pero tiene que someterse a la palabra. Usted no va a ser salvo porque sea amigo del pastor. Usted no va a ser salvo porque venga a los cultos, a la iglesia, y cante también como nosotros. Usted va a ser salvo si se somete a la palabra, al mandamiento de Dios, y lo cumple, porque el requisito es claro: arrepentimiento y bautismo para perdón de pecados. Esté de pie, tenga la bondad, y vamos a darle gracias a Dios por la palabra en este día. Que Dios nos ayude a practicarla. El mandamiento de Dios es muy, pero muy importante para aquellos que anhelamos la salvación. Y yo creo que los que están aquí no están aquí simplemente por estar, estamos aquí porque anhelamos la salvación. Y yo quiero invitarlo a que piense detenidamente en esto y le pida al Señor revelación, porque usted necesita el bautismo para perdón de pecados en el nombre de Jesús. Y yo quiero hacerle una pregunta para terminar. ¿Qué es más importante para usted? ¿El mandamiento de Dios o la tradición de los hombres? El mandamiento de Dios. ¿Y cuántos estamos dispuestos a cumplir el mandamiento de Dios para ser salvos? Amén. Piénselo bien. Creo que ha sido claro el mensaje esta mañana. Usted necesita someterse al mandamiento para ser salvo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por la palabra que hoy nos has enviado, Padre. Trae revelación a la vida de cada uno de los oyentes.
Trae conocimiento pleno, Señor, y que haya sed de ti en cada uno, Señor. Padre, establece tu reino en los corazones, y que cada uno de los que aquí estamos congregados, cada uno de los que todavía no han tomado una decisión, hoy puedan tomar una decisión firme de ser bautizados, Señor, para poder recibir el don del Espíritu Santo, esa salvación que tú has provisto, Señor, por gracia, pero que has establecido, Dios, este mandamiento para poder adquirir esa bendición tan grande de ser salvos. Padre, abre el entendimiento, toca corazones, rompe cadenas y establece en cada vida tu reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acérquenos un momento, por favor. Quiero despedirme de los hermanos que están a través de Facebook, los amigos. Despedirme de todos. Saludamos al pastor Armando Ángel, a Cristian también un saludo, Cristian Restrepo, que están conectados con nosotros, y a Francia, la prima también. Bendiciones en el nombre del Señor. Esperamos que esta palabra abra su entendimiento para comprender la necesidad. El hecho no es cambiar de iglesia, el hecho es cambiar de vida y someternos al mandamiento de Dios. Amén. Porque muchas personas han cambiado de iglesia, pero no de vida. Han seguido igual y no se han sometido al mandamiento de Dios. Y lo que necesitamos es someternos al mandamiento de Dios para poder obtener salvación y vida eterna. A todos los que están por Facebook, Dios los bendiga. El miércoles estaremos transmitiendo de nuevo a las 7 de la noche.